Bienvenido a esta tu sección Coach en Línea. El tema que hoy hablaremos, del cual hoy discutiremos, es un tema importantísimo también, hablar y analizar en todos aquellos que ejercemos el liderazgo. Me refiero específicamente a la autoestima. La autoestima es el concepto que todos tenemos de nosotros mismos. ¿Qué tanto crees tú que vales? En el libro Psicocibernética 2000, el doctor Maxwell Maltz dice que dependiendo del concepto o de la creencia que el ser humano tiene de sí mismo, eso determinará la forma en cómo nos comportemos, la forma en cómo el ser humano se conduzca, independientemente si el concepto o las creencias que uno tiene de sí mismo son verdad o son mentira. Esto es tremendo, esto es importantísimo, porque muchos de los conceptos, muchas de las creencias que yo tengo acerca de mí mismo, unas son verdaderas, pero hay otras que son falsas. Hay en la vida del ser humano, como lo hemos mencionado en otros espacios, nos vamos topando con cosas inesperadas. Todos hemos sufrido en un grado o en otro accidentes en nuestra vida. Esos accidentes, para efectos prácticos, le llamaremos momentos críticos. Un momento crítico es un momento en tu vida donde tú sufriste un accidente, donde te sucedió algo que marcó tu vida, que deformó tu vida, que lastimó tu vida de una manera profunda y de una manera intensa. Durante un momento crítico, no solamente son las afectaciones o los traumas externos o físicos que sufrimos, sino también hay una serie de afectaciones y de traumas que se dan en el interior del líder. Cada vez que una persona pasa por un momento crítico en su vida, lo primero que se altera, lo primero que se deforma es la percepción, ¿sí? Es la percepción, es la manera en cómo yo veo algo o la manera en cómo yo veo a alguien. Una vez que la percepción se alteró o se deformó, el segundo punto es la manera en cómo yo interpreto la realidad, también se ve afectada. Una vez que se afecta la percepción, también se ve afectada la interpretación. Después de que yo interpreto, llego a conclusiones muchas veces equivocadas acerca de mí mismo, y esas conclusiones equivocadas de mí mismo me llevan a tomar decisiones equivocadas que acaban instaladas en el interior como creencias. Muchas de las creencias que el ser humano tiene de sí mismos no son verdaderas, son creencias limitantes, son creencias equivocadas que se gestaron en un momento crítico, cuando tuve un choque, cuando tuve un impacto contra algo, contra alguien, y como le mencionaba, ese impacto, ese choque, ese accidente alteró mi percepción, la forma en cómo yo interpreto mis conclusiones, me empujó a tomar decisiones que terminaron en creencias equivocadas. Esto es algo serio, porque la autoestima es, como le comentaba hace un momento, es ese conjunto de creencias, de conceptos que determinan en gran manera en la forma en cómo el líder se conduce o se comporta en sus diferentes entornos. Entonces, concluyamos. Si muchas de las creencias que tenemos en nuestro interior, que gobiernan o que controlan nuestro comportamiento, son equivocadas, eso quiere decir que muchos comportamientos o muchas conductas del líder son conductas o formas de comportarse equivocadas, que su raíz la tienen en una creencia equívoca, en una creencia limitante que se gestó durante un momento crítico. Entonces vale la pena que nosotros identifiquemos todos esos momentos críticos, y que no solamente los identifiquemos, sino también que hagamos un fuerte ejercicio de introspección y que analicemos qué decisiones tomé acerca de mí mismo y de los demás, a qué conclusiones llegué en ese accidente o en ese momento crítico acerca de mí mismo y de los demás, y sobre todo, a qué creencias se instalaron en mi interior acerca de mí mismo y de los demás durante ese momento crítico. Esto es importante, porque el concepto que tiene uno de sí mismo o la creencia que tiene el líder de sí mismo, eso
lo podemos determinar o definir como la visión que tenemos de nosotros mismos, y eso va a influir para tener una autoestima negativa o una autoestima positiva. Una visión correcta de nosotros mismos va a determinar o va a provocar o a propiciar que nos relacionemos correctamente con nuestro entorno y con los demás. Una persona que tiene una visión equivocada, una visión distorsionada acerca de sí mismo, es una persona que seguramente batallará en relacionarse con sus subalternos, con sus superiores, con su familia, con sus hijos, etcétera, etcétera. Porque la visión, como le decía hace un momento, el concepto que el líder tiene de sí mismo determina la forma en cómo el líder se comporta, sin importar si ese concepto es verdadero o es falso. Entonces, también otra variable que influye en la autoestima es la visión de nuestra historia personal. Hay gentes que tienen una historia personal de tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia. Entre más momentos trágicos existan en la historia personal, pues la visión que el líder tenga de sí mismo va a verse comprometida, distorsionada, y lo cual afectará también su capacidad y su forma de relacionarse con los demás. Y lo más importante, una cuarta variable que usamos para poder determinar la autoestima de alguien es qué tan bien o qué tan mal el líder interpreta la realidad. La realidad es la suma de limitaciones que operan sobre cada ser vivo, siendo la última la muerte. Lo dice Robert Greene en su libro 33 estrategias para la guerra. No hay peligro más grande para el líder que estar desconectado de la realidad. Una persona con una autoestima baja es una persona desconectada de su realidad personal, de su realidad laboral, de su realidad familiar, y muchas de las decisiones y de las acciones que emprenda serán decisiones no correctas porque están fundadas en una interpretación incorrecta de la realidad. Entonces es importante trabajar en nuestra autoestima. Es importante identificar todos esos conceptos, todas esas creencias erróneas que podemos tener de nosotros mismos y trabajar responsablemente para corregirlas, y de una manera casi automática nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra relación con los demás y con nuestro entorno se verán afectados positivamente. Hasta la próxima.